Hoy vamos a cambiarle la cara a Fernando Alonso. Con Photoshop vamos a hacer un efecto de una cara de barro seco. Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre, para los que no lo sepáis, es Ildefonso y os invito a visitar mi página web ildefonsosegura.com, donde encontraréis más tutoriales de Photoshop, After Effects y Cinema 4D. A la vez podréis ver mi galería de imágenes y de mis intros, muchas de ellas editables. Hace ya bastante tiempo, alguien, cuyo nombre no recuerdo, lo siento si me estás escuchando o viendo este vídeo, me envió la fotografía que veis en la pantalla para que intentara hacer un tutorial y recrear este efecto. La verdad es que guardé la imagen y no la he rescatado hasta hace unos días y bueno, ahí me he puesto un poquito, me sentía en deuda con esta persona y me he puesto un poquito a indagar. La verdad es que he visto en la red algunos otros tutoriales, pero que quizá pues no han llegado al nivel de realismo que yo quería. No digo que el mío sea mejor, pero yo he conseguido quizá un nivel de realismo que a mí me satisface. Llegados a este punto, muchos diréis, bueno, pesado, empieza el tutorial. Nada, no os preocupéis, vamos a ello. Tenemos nuestra imagen de Fernando Alonso aquí abierta y nos vamos a archivo, vamos a colocar elementos incrustados y tenemos aquí una textura de barro seco. Le doy a colocar y valido. Botón derecho en la capa y voy a rasterizar capa. Pensaréis que un camino que posiblemente habréis visto en otros tutoriales para crear el efecto que voy buscando es desplazar esta capa a través de una distorsión del filtro, distorsionar desplazamiento. ¿Con qué mapa de desplazamiento? Uno creado con la cara de Fernando Alonso. Desaturaríamos esta capa, creando una capa de escala de grises, aplicaríamos unos niveles para crear contrastes y salvaríamos el archivo PSD como un mapa de desplazamiento, para posteriormente a esta capa del barro seco aplicarle el filtro, distorsión, desplazar. Y parece ser que conseguiríamos que la forma de un poco del mapa de esta textura adquiriera el volumen de la cara de Fernando Alonso. Yo ya os digo que no es así, porque lo que hace este filtro efectivamente es conseguir esa distorsión, pero a la vez también crea distorsiones en todos los píxeles, con lo cual la textura no se nos quedaría limpia. Yo prefiero no hacerlo, simplemente lo que voy a hacer es otra técnica, pero yo os invito también a que podáis hacerla y probarla. Otros también lo que hacen, una vez hecho ese desplazamiento, es cambiar el modo fusión a multiplicar y bueno, jugarían con la opacidad y con una máscara de capa eliminarían las zonas que sobran. Yo no voy a hacer eso, yo voy buscando otro efecto. Yo lo que voy buscando es que haya una especie de decapado de la cara de Fernando Alonso, de tal suerte que la parte más interna de la cara parezca barro y la parte más externa parezca su propia carne y creando ese efecto un poquito de desfoliación o no sé cómo se le llama. Para ello simplemente lo que voy a hacer es, de momento, cambiar el modo de fusión de normal, en lugar de multiplicar a oscurecer. Y ahí veis un poco el decapado que he conseguido. Como veis, hay zonas que mantiene la textura original del barro y hay otras zonas que sigue siendo la piel de Fernando Alonso. Con lo cual, nuestro efecto, en principio de exfoliación, está conseguido. Vamos a continuar. Vamos a hacer una copia de esta capa del barro seco. Control J y tenemos ya ahí la copia. Esta copia está en oscurecer, igual que la original. Vamos a cambiarla a multiplicar y ahí veis que sí que ya toda la cara ha oscurecido. Pero vamos a hacer una restricción, como a través de los estilos de capa. Doble clic sobre la capa que hemos duplicado y vamos a trabajar estas palomitas de aquí. Con la tecla Alt presionada voy a mover esta palomita hacia la derecha, en torno al, en este caso, no sé, 76, 77. Y esta palomita, Alt, presionado, y lo voy a bajar a 180 y algo, ahí. Y diréis, ¿qué he hecho? No he hecho nada. Si hago Alt, clic en el ojito, veis lo que hago. Mantengo que esta capa esté en modo multiplicar solo en lo que estáis viendo, no en las zonas de las grietas. Como veis, ya he podido incorporar textura del barro en la parte más externa de la cara de Fernando Alonso. Como veis, antes sí que
he aislado ciertas partes de la cara, pero sin textura. Con esta capa lo que hago es incorporarle la textura, pero el precio que he pagado es que se me ha oscurecido en exceso toda la tonalidad de la cara de Fernando Alonso. Para rescatar esa tonalidad tengo que hacer un paso más. Para ello voy a duplicar la capa de barro seco, control J, otra vez aquí, y la llevo arriba del todo. La voy a desaturar como imagen ajustes y vamos aquí a desaturar o con mayúsculas control U a la vez tecleadas se desatura. No es más que una escala de grises. Como veis está en el modo oscurecer y ahora vamos a aclarar cómo a través del modo de fusión sobre exposición lineal. Ahí y decís, uy, me he pasado. No os preocupéis. De nuevo, doble clic en la capa y ahora lo que vamos a decirle aquí, vamos a utilizar la capa subyacente. Si cogemos esta palomita de aquí, Alt presionado y lo llevamos hacia arriba, ¿veis lo que estoy haciendo? Estoy consiguiendo otra vez la tonalidad de la cara de Fernando Alonso. Si lo dejo en torno a 155, le doy OK y ahí ya tengo toda la cara de Fernando Alonso texturizada con mi textura de barro. Mi siguiente objetivo es dar profundidad a las grietas. Para ello lo que voy a hacer es enfatizar la oscuridad de la zona de la grieta, no de toda la textura. En primer lugar, lo que hacemos es control J en la última capa para duplicarla. Doble clic en la capa y le quitamos esta palomita que estaba movida, la volvemos al sitio. Recordar que el modo de fusión que teníamos en la última capa era sobreexposición lineal y la cambiamos a multiplicar. Se nos ha oscurecido todo, pero vamos a aplicar un ajuste desde imagen, ajuste que se llama umbral. Le damos aquí umbral y como veis el umbral lo que hace es dividir entre negros y blancos. En función de cómo movamos esta palomita vamos a rescatar todos los negros o todos los blancos. Yo voy a mover hacia la izquierda en torno al 50 o 50 y algo. Ahí. OK. Al clic en el ojito y tenemos todas estas zonas oscuras. Me voy a ir a filtro, voy a ir a desenfocar, desenfoque gaussiano y voy a aplicarle un desenfoque de un radio de 2 píxeles. Le doy aquí a OK. Vuelvo otra vez a la composición y como veis ya he creado esa profundidad, pero se me ve excesivamente oscura. Lo que voy a hacer es colorearla. Para ello, desde aquí capa de ajuste de color uniforme y vamos a poner un color amarillento como ese. Le doy aquí a OK. Alt presionado me sitúo con el cursor entre las dos capas y creo una máscara de recorte, de tal suerte que esta capa de arriba solo afecta a la de abajo. Diréis, esto queda un poco raro, no os preocupéis. El modo de fusión de esta capa de color la vamos a poner en trama. Y diréis, uy, no he hecho nada. Fijaros bien, esto es el antes, se ven las líneas súper oscuras y este es el después. Lo que hemos dado es una tonalidad a esa profundidad un poco más acorde con la tonalidad rosada de la cara de Fernando Alonso. El siguiente paso es enfocar un poquito más la textura. Para ello vamos a aplicar sobre una capa el filtro de paso alto. ¿Sobre qué capa? Vamos a crear una nueva, transparente, dándole a este icono y nos vamos a imagen, aplicar imagen, con lo cual todo lo que vemos en la pantalla va a estar en una capa. Le decimos OK y aquí tendremos, si visualizamos solo esta capa, vemos exactamente lo que teníamos antes. Ahora nos vamos a filtro, vamos a otro y a paso alto. En esta imagen, por ejemplo, yo voy a darle un radio de 3. Le digo OK y el modo de fusión de la capa lo pongo en luz fuerte. ¿Veis? Está mucho más enfocada la textura, pero creo que en exceso, con lo cual voy a bajarle la opacidad en torno al 30-35%. Para ver el antes, dais aquí al ojito, antes, después, antes, después. Se ha enfocado un poco y le da un mayor realismo a la textura. A continuación voy a agrupar todas las capas excepto la original. Para ello mantengo la tecla mayúscula presionada, hago clic en la capa 1, esta del paso alto, y clic en la capa de abajo. Control G y ya tengo creado el grupo. A este grupo voy a añadirle una máscara de capa. ¿Para qué? Porque veo que la textura está afectando a los ojos y a los dientes, cosa la cual no quiero. Con lo cual me sitúo en la máscara de capa, cojo un pincel de bordes difuminados, como por ejemplo este de aquí, y voy a pintar, voy a acercarme y con cuidado de negro, con el color frontal negro, voy pintando los ojos para quitar la textura sobre las zonas que no me interesan, que son pues el iris y la zona blanca del ojo. Hago lo mismo con este ojo y haré lo mismo con los dientes. Me voy a tomar mi tiempo y voy a enseñaros el resultado.
Bien, ya estoy de vuelta y este es el resultado. Lo único que he hecho es pintar con tranquilidad en la máscara la zona de los ojos y de la boca, como estáis viendo en la pantalla. Y ahí tendría. A este grupo le voy a llamar textura base. Ya lo tengo. Cierro el grupo y voy a crear una capa nueva encima, una capa transparente. Y voy a hacer lo de antes. Voy a imagen, voy a aplicar imagen y le voy a decir OK. Con lo cual todo pasa a estar en una capa. Este ojito puedo ya quitarlo porque no deseo visualizar la textura base. Ya la tengo todo en esta capa. Esta capa la voy a meter en un grupo. ¿Cómo? Hacemos control G y esta capa automáticamente queda metida dentro de este grupo que vamos a llamar post efectos, por ejemplo. Es el momento de crear cierta profundidad en determinadas zonas de la cara, como por ejemplo los laterales, esta parte de aquí de la cara, esta parte de aquí, y luego para trabajar también el volumen tendremos que hacer algo en los aledaños de la nariz, quizá también en la boca. Para ello vamos a aplicar un filtro que se llama licuar. Nos situamos en la capa 2, que es la capa que habíamos aplicado anteriormente, y nos vamos a filtro, vamos a licuar. Si abierto el filtro no veis todas estas variables que tengo yo aquí a la derecha es porque no tenéis el modo avanzado activado, lo tendréis así. Le dais a la casilla y veis todas estas variables. ¿Por qué? Porque voy a trabajar esta de mostrar telón de fondo. ¿Qué es esto? Aquí tengo todas las capas que tengo en mi archivo. Voy a utilizar la de Fernando Alonso y veréis que ahí se ve de fondo. Si yo bajo la opacidad de esa capa al 0% no se ve y veo la capa sobre la que voy a trabajar el filtro de licuar. Conforme subo la opacidad voy viendo la capa de fondo que me va a servir de guía para aplicar el filtro licuar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Vamos a aplicarlo a esta parte de aquí que es el mentón de Fernando Alonso. Si veis la textura de barro es bastante lineal. Se supone que si queremos darle volumen a la cara esta forma de aquí debe de ser diferente, no debe de ser plana, no debe ser lineal, tiene que tener un poquito de profundidad. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que es desinflar. Con más o menos el pincel, aquí tenéis tamaño del pincel 175, densidad 50 y velocidad del pincel 80, podréis ir desinflando en la parte más cercana a la curva del mentón. Así sin miedo, más o menos, lo que tenéis que intentar es romper la linealidad de la textura, de tal forma que la textura que viene por la cara de Fernando Alonso acaba en el mentón. En la herramienta dedo vamos corrigiendo más o menos la oposición a nuestro gusto, por ejemplo así. Pensar que también tenéis que tener aquí alguna noción un poquito de lo que sería la extrusión o el volumen que queréis dar a esta zona. Más o menos yo lo voy a trabajar así, de forma rápida. Voy utilizando la herramienta desinflar y la herramienta dedo conforme me interese. Más o menos aquí voy desinflando para romper la linealidad, ahí, y con la herramienta dedo voy trayéndome la textura hacia la parte más oculta del mentón, intentando recrear la curva del mismo. Esto ya os digo, con tranquilidad, vosotros lo vais haciendo en casa para conseguir el efecto. De momento, bueno, me voy a tomar mi tiempo, le voy a dar OK para ver lo que tenemos. Como veis, hemos conseguido ahí crear cierto volumen, simplemente trayéndonos la textura de izquierda a derecha y desinflando por aquí. De tal forma que veis que esta parte de la textura parece mucho más pequeña que esta. Hemos roto la linealidad, creando ese volumen. Pues ahora vamos a aplicar este filtro licuar sobre diferentes zonas de la cara que también nos va a dar esa profundidad. En primer lugar, vamos a cometer, por ejemplo, esta zona que tenemos aquí, la parte lateral de la cara de Fernando Alonso. Cogemos la herramienta lazo, esta de aquí, y vamos a seleccionar la zona que vamos a trabajar. Por ejemplo, esta de aquí, ahí, hasta ahí, más o menos, por aquí por el pómulo, salto el ojo y selecciono esa zona de aquí. Con control J lo que hago es una copia de esa zona. Voy a ver si la podemos ver. Ahí. Esto es lo que he copiado y esta zona es la que voy a trabajar con el filtro licuar. Para ello nos vamos a filtro, si me deja, licuar. Ahí estamos. Vemos la zona que vamos a trabajar y de fondo la textura. Igual que antes voy a seleccionar la capa de Fernando Alonso y esta es la que nos va a servir de guía. Igual que antes con la herramienta desinflar vamos dándole de forma rápida para hacer mucho más pequeña esta zona de la textura
que nos va a facilitar esa sensación de profundidad. Yo ya os digo, yo lo hago rápido, pero vosotros en casa despacito. Con la herramienta dedo vamos moviendo un poquito para también romper la linealidad. Ahí, vamos, ahí. Bueno, vamos a darle OK a ver cómo queda. Aquí está el resultado integrado. Apenas se nota, ¿no? Pero es esta zona de aquí, el lateral de la cara de Fernando Alonso. Si hago el antes es ese, el después es ese. Como veis, se crea cierta profundidad. Pues ahora vamos a repetir lo mismo en la otra cara, la otra parte de la cara de Fernando Alonso, en este lateral de la nariz y en este, aplicando la misma técnica. Primero tendríamos que seleccionar la zona, control J para copiarla y la trabajamos con el filtro Liquar. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y os enseño cómo ha quedado. Bueno, como os he dicho, ya me he tomado mi tiempo y he creado la capa 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Veis? Esto es como lo teníamos hasta el momento. Si añadimos este trozo, que es esta parte de la nariz, esta de aquí, este es el antes, ¿veis? Y este es el después. ¿Veis que he creado esa profundidad ahí? Igual que hice con la capa anterior. Ahora la otra parte de la nariz, ¿veis? Este es el después, este es el antes. Después he roto la linealidad y he creado esa profundidad. Esta sería la parte lateral derecha de la cara, esa de ahí. Este es el antes y el después. Veis que se ha creado esa profundidad. Y también aquí he añadido en la boca. Este es el antes y el después. He creado ese volumen. Aplicando exactamente la misma técnica, seleccionando las zonas que deseo trabajar con el filtro Liquar, hago una copia de esa parte en una capa aislada y trabajo el filtro Liquar. A continuación vamos a intentar conseguir más realismo todavía en lo que es en este momento el cabello. Aquí las cejas y este pelo. Como veis del proceso que hemos seguido resulta que la textura está encima del pelo. Vamos a intentar hacer algo para que pues conseguir ese efecto real de que el pelo esté encima de la textura. Para ello nos vamos a ir a la capa de Fernando Alonso, la original, y con control J la vamos a duplicar. La duplicada la llevamos arriba del todo. Ahí la ponemos y con la herramienta lazo, teniendo en cuenta que tenemos que tener seleccionado este icono de agregar selección, vamos a hacer selección de todas las partes donde hay pelo. No tengáis mucho cuidado en coger partes de la carne, no pasa nada. Esta parte luego le vamos a dar un desenfoque, no es relevante, pero bueno, para que veáis un poco el efecto, vamos a seleccionarla. Seleccionamos esta parte del pelo. Como veis estoy cogiendo también zonas de carne, la patilla, pedazo patilla, este pelo, más o menos, así, ¿vale? Y finalmente las cejas, cejas pequeñitas, ¿verdad? Bueno, yo también soy de ceja grande. Bueno, prácticamente ya tenemos esa zona seleccionada. Con control J lo que hago es crear una capa donde he copiado todo lo que he seleccionado. Como ya no me hace falta la capa que he copiado de Fernando Alonso, la borro, la elimino. Me sitúo en la capa que he creado y doble clic sobre ella y vamos a ver la magia del Photoshop. Como veis, aquí hay fusionar fusionar si es. Vamos a coger estas dos palomitas y la vamos a llevar hacia la izquierda. Y como veis, las zonas de carne, veis que están desapareciendo. Más o menos vamos a llevarlo en torno a 101, 102 para que no se nos coma este efecto todo el pelo. Y cogemos la palomita de la izquierda con Alt presionado, Alt, movemos y llevamos en torno, pues no sé, en torno a 20 algo, o 19, 20. Bueno, más o menos esos términos. Le doy a OK y vemos lo que hemos conseguido. Este es el antes y el después. Ya hemos conseguido que el pelo esté encima de la textura y entre los pelos se ve la textura. Es un efecto bastante realista. Llegados a este punto vamos todavía a conseguir más realismo. Vamos a intentar buscar o resalzar volúmenes a través de sombras. Para ello de nuevo me voy a la capa de Fernando Alonso original, control J para copiarla, me la llevo arriba del todo y con control mayúsculas U la desaturo, la convierto en escala de grises. Esta capa la voy a poner en modo de fusión luz intensa. ¿Veis lo que he conseguido? Pero sin embargo, en lugar del 100% le voy a dar una opacidad del 40%. Veo que al aplicar esta capa se me han quedado algunas zonas un poco oscuras, zonas como por ejemplo los ojos, el pelo, aquí abajo en la boca. Pues voy a aclarar esas zonas. ¿Cómo? Voy a añadir desde aquí abajo una máscara de capa, selecciono un pincel con la herramienta pincel de bordes difuminados, redondo, como este, color frontal negro.
Si queréis bajarle la opacidad, no sé, en torno al 40 o el 50% al pincel, vais pintando de negro en la máscara para pues quitar el efecto de esta capa que pusimos en luz intensa, con lo cual aclararemos las zonas que nos interese. Vamos a tomarnos nuestro tiempo de nuevo y os muestro el resultado. Esto es mi resultado. Si veis en la máscara de capa he pintado un poquito aquí, los ojos, las cejas, los dos agujeros del nariz, la boca y el pelo. No sé, podríamos incluso pintar un poquito más, pero bueno, básicamente es para que veáis cómo queda. Esto era el antes, ¿veis? Que hay cierto volumen, pero esta capa de grises le da todavía mucho más volumen y relieve a la cara de Fernando Alonso. A continuación vamos a darle un poquito de color a través de una capa de ajuste. Situados en esta capa, desde aquí abajo, capa de ajuste, vamos a ponerle un mapa de degradado y vamos a seleccionar un mapa que tengo aquí, es este, aquí de esta tonalidad, que va desde este color, cuyos códigos os voy a poner en la pantalla, hasta este color. Le doy aquí OK. Y el modo de fusión de esta capa la vamos a poner en luz suave. ¿Se me queda excesivamente amarillo? Pues nada, bajamos la opacidad en torno al 25% y vemos este efecto. Vamos ahora ya a eliminar estas partes de aquí, o vamos a darle un acabado un poco artístico, y así también disimularemos un poco las imperfecciones de nuestro efecto. En primer lugar vamos a crear un desenfoque, nos vamos a la capa 2 donde está aquí la cara de Fernando Alonso y botón derecho vamos a convertir en objeto inteligente y aquí vamos a filtro, desenfocar, vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a darle un radio de 10, ¿vale? Y veis que se desenfoca todo. Vamos aquí a la máscara del filtro y con control I la invertimos. Cogemos un pincel de bordes difuminados, color frontal blanco, lo tenemos en negro y con la tecla X cambia a blanco y vamos a pintar de blanco aquellas zonas que sí que queremos que estén desenfocadas, como por ejemplo estas de aquí, más o menos. Incluso coger un poquito de la cara de Fernando Alonso, aquí el pelo, aquí. No os preocupéis por estas imperfecciones que posteriormente vamos a corregir, más o menos por la zona de la oreja y aquí del mentón. Incluso cambiamos el color a negro dándole a X y respetamos un poco el mentón. Ahí. X de nuevo y vamos a desenfocar por aquí. Más o menos para que veáis la máscara, esto es lo que hemos pintado. Aquí de negro. Ahí. Al clic y vemos eso. Ahora vamos a bordear un poco lo que es la cabeza de Fernando Alonso. Para ello, la siguiente máscara de capa la vamos a poner en la carpeta Post Efectos. Añadimos una máscara de capa y ahora pintamos de negro en esta máscara, de tal suerte que las zonas que no nos interesan, como por ejemplo estas de aquí, vamos a pintarlas, más o menos por aquí. Ahí. Y lo mismo por aquí, más o menos. Y aquí podríamos tener, ¿veis que se ve en esta zona el cuello? Pues no queremos que se vea. X para cambiar el color blanco y pintamos de blanco en la máscara. Y vamos otra vez recuperando la textura de barro seco. Si nos pasamos, vamos a acercarnos un poquito, hacemos más pequeño el pincel y no sé, de negro vamos pintando. Yo aquí lo estoy haciendo rápido, pero vosotros, como siempre digo, despacito en casa. ¿Okay? Más o menos es esto. Vamos a ver cómo queda si lo ponemos recto. Ahí. Más o menos esta sería la cara de Fernando Alonso con el efecto de barro. Para acabar un poquito la composición, cosa la cual hasta aquí estaría, yo he añadido un efecto en los ojos, como veis. Simplemente es una capa donde he puesto ese brillo, ahí, en los ojos, y otra capa que está en modo de fusión luz suave, donde he pintado esa zona del ojo. Es sencillo, con una tonalidad un poco parecida a la tonalidad de la piel de Fernando Alonso. Igualmente podéis crear vosotros un efecto en los dientes también con una textura pues también de arena o de tierra. Pues bien amigos, aquí acaba el tutorial. Os recuerdo que hemos conseguido de esta fotografía de Fernando Alonso un efecto de cara de barro seco. Creo que hemos aprendido bastantes truquitos que podéis aplicar a este tipo de composición u a otro y espero ver vuestros resultados en mis redes sociales. En la descripción del vídeo las tenéis todas. Hasta el próximo vídeo, un abrazo a todos y sed buenos.